El pin también se va a mantener en la parte de abajo por si alguien entra en los últimos instantes. Tenemos 32 de 35 en sesión, ¿va? Vamos a comenzar. Cuestionario de la sesión número 7 de sistema hemático. Muy bien, la primera pregunta de esta sesión es, los antígenos del sistema AB0 corresponden a, o sea, las moléculas que generan la respuesta que son triángulo, carbohidratos, rombo, ácidos nucleicos, círculo, proteínas y cuadrado, lípidos. ¿A qué moléculas o a qué tipo de biomoléculas corresponden los antígenos, la molécula que es reconocida en los tipos sanguíneos? Muy bien, 11 contestaron correctamente que son carbohidratos, 8 que fueron ácidos nucleicos, 12 que proteínas y 2 que lípidos. Recuerden que propiamente los antígenos, lo que es reconocido es un azúcar, es un carbohidrato, ¿va? Entonces, esa es la constitución química. Las proteínas cargan esos carbohidratos, pero ellos no son los antígenos, sino los carbohidratos que están encima de estos, ¿va? Los ácidos nucleicos en realidad nunca son antígenos, solo producen las proteínas y no a los carbohidratos, ¿va? Y por último, los lípidos en realidad pues casi nunca son antígenos. Vamos a ver, José Cruz va en primero, Mejía Sofía en segundo, Vences Ana en cuarto, González Itzel en quinto y Olvera, no, en quinto Olvera y en cuarto González Itzel. Vamos a ver a la pregunta número 2. Proteína cuya función es rescatar las hemoglobinas libres en circulación. Triángulo, albúmina. Rombo, aptoglobina. Círculo, ferritina y cuadrado, hemopexina. Muy bien, la molécula que se encarga de rescatar hemoglobinas libres de circulación es la aptoglobina, ¿va? Y la albúmina puede hacerlo en casos, pero no es su función. La ferritina almacena el hierro y la hemopexina rescata grupos M, ¿va? No rescata hemoglobinas completas. Vamos a ver, José Cruz va en primero, González dice en segundo, Mejía Sofía en tercero, Castillo Carla acaba de subir al cuarto y Ventana se fue al quinto lugar. Cuidado con Guzmán Sandra, que acaba de subir 4 lugares. Vamos por la pregunta número 3. Péptido hepático cuya función es regular la entrada de hierro a la circulación sanguínea. Ese péptido hepático, ¿cómo se llama? Triángulo, insulina, rombo, albúmina, círculo, ferritina y cuadrado, hepsidina. Muy bien. Recuerden que el que permite el paso, el que regula la entrada de hierro es la hepsidina que se une a la ferroportina y bloquea la puerta del hierro. El hierro puede entrar al interior de la célula del enterocito sin problema a través de las dos puertas que hablamos en la sesión pasada, pero se queda ahí. Para pasar a circulación debe pasar a través de la ferroportina y la proteína o el péptido que regula este paso es la hepsidina. La ferritina solo lo almacena. Vamos a ver, González City la en primero, José Cruz está en segundo, Castillo Carla en tercero, Ben Cesana en cuarto y Mejía Sofía en quinto. Oviedo Esmeralda acaba de subir 6 lugares con la última pregunta. Pregunta número 4. Proteína almacenadora de hierro. Triángulo, hepsidina. Rombo, HCP1. Círculo, ferritina y cuadrado, DMT1. Muy bien, 27 se fueron por ferritina, que es la respuesta correcta. Uno se fue por obsidina, dos por HCP1 y dos por DMT1. Esas 5 personas espero que se hayan equivocado por dedo y que hayan puesto sin querer esas preguntas porque acabo de decirles en la anterior que la respuesta de la proteína almacenadora era ferritina. Vamos a ver cómo se modifican. González Itzel está en primero, José Cruz en segundo, Vences está ahora en tercero. Y Castillo Carla en cuarto y Mejía Sofía en quinto. Cuidado con Joaquín Alexis que acaba de subir 5 lugares. Vamos por la mitad, chicos. Factor indispensable para la absorción de vitamina B12. Triángulo eritropoyético, rombo de coagulación, círculo intrínseco y cuadrado vitamínico. ¿Cuál de estos factores es indispensable para la absorción de vitamina B12?
Muy bien, 19 se fueron por el factor intrínseco, que es fundamental. Sin él no se puede absorber la vitamina B12. 4 se fueron por el vitamínico, que ni existe. 8 por eritropoyetina, que era el encargado de generar eritropoyesis. Y uno por factores de coagulación. Vamos a la siguiente pregunta. Antes, González Itzel va en primer lugar, lleva una racha de 5 de 5 correctas. O sea, no ha fallado ni una, está en llamas. José Cruz, Vence, Castillo y Mejía siguen en el mismo lugar. Vamos a la siguiente pregunta. Principal sitio de destrucción eritrocitaria. Triángulo, médula ósea, rombo, intravascular, círculo, extravascular y cuadrado, hígado. ¿Cuál es el principal sitio de destrucción eritrocitaria? Muy bien, 19 va en extravascular, que es la respuesta correcta. 6 en intravascular, 4 en hígado y 4 en médula ósea. Recordemos que la principal destrucción debe ocurrir de manera extravascular. Cuando ocurre de manera intravascular, comúnmente esto es a través de un error. Muy bien, González, Itzel y José Cruz van en el primero y segundo lugar. Castillo Carla acaba de remontar el tercero. Vences Ana está ahora en cuarto. Y Mejía Sofía se mantiene en quinto. 8 jugadores acaban de tener una racha de 3 respuestas correctas al hilo. Vamos a ver la pregunta número 7, característica morfológica de los eritrocitos en una anemia por deficiencia de vitamina B12. O sea, ¿cómo se ven en un individuo con deficiencia de B12? Triángulo, normocítica, rombo, megaloblástica, círculo, megacariocítica y cuadrado, microcítica. Muy bien. Entonces tenemos aquí ya que 19 se fueron por la respuesta correcta, que es megaloblástica, solamente 2 se fueron por megacariocítica porque los pude engañar con el mega, pero es cariocítica, o sea que es un megacariocito, el origen de en las plaquetas, y solo 8 se fueron por microcítica. Recuerden que una de las características particulares de la anemia por deficiencia de vitamina B12 es que las células salen más grandes de lo normal, o lo que se le llama una anemia megaloblástica o macrocítica. Vamos a ver, González Itzel se mantiene primero, pero ahora Ben Cesana acaba de llegar al segundo lugar con 6.068 puntos y lleva una racha de 7 respuestas correctas seguidas. No ha fallado ninguna. Castillo Carla está ahora en tercero, Mejía Sofía en cuarto y José Cruz se fue al quinto lugar. Pregunta número 8. Las complicaciones transfusionales se dividen en... esta es de regalo, porque se coló del siguiente tema. Frías y calientes, rombo inmunológicas y no inmunológicas, círculo incidentales y no incidentales, y cuadro tempranas o tardías. Esta va de chocolate porque, pues, está difícil porque no han visto el video, no se los pedimos, pero 20 se fueron por inmunológicas y no inmunológicas y 2 se fueron por tardías o tempranas, ¿va? Eh, Curiosamente, pues, respondieron correctamente más de la mitad, la mayoría del grupo, ¿va? Vamos a ver. Muy bien, González Itzel está en primero, Castillo Carla está en segundo, Vencesana está en tercero, Mejía en cuarto y Martínez Luna está en quinto lugar. Vamos a ver la penúltima pregunta. Grupo sanguíneo que no presenta antígenos A y B en la superficie de los eritrocitos. ¿Cómo le llamamos a que ni presenta antígenos A ni B? Triángulo B, rombo A, círculo O 0 y cuadrado AB. No presenta ni antígenos A ni antígenos B. Muy bien, 22. Se fueron por tipo cero. Hugo, que es exactamente, no tiene ni antígenos A ni B, no tiene antígenos, por eso se le llama cero. Vamos. José González Islas está en primero, Castillo Carla en segundo, Vences Ana en tercero, Martínez Luna y José Cruz en cuarto y quinto. 4 jugadores acaban de tener una racha de 3 respuestas correctas al hilo. Vamos por la última pregunta del día. Proteína encargada del transporte de hierro en circulación. ¿Quién lo transporta en circulación? Triángulo, la epsidina. Rombo, la ferritina. Círculo, la ferroportina. Y cuadrado, la ferritina. Muy bien.
21 se fueron por transferrina, que es la respuesta correcta. 7 se me fueron por ferroportina, recuerden que es la puerta a través de la cual pasa. Uno se fue por ferritina, que es la almacenadora y la acabamos de ver en la pregunta anterior. Y uno se fue por epsidina, que acabamos de verlo en la anterior, que es el regulador, ¿va? Vamos a ver nuestro marcador de esta semana. Tercer lugar, 7.597, 9 de 10, vences Ana. En segundo lugar, con 8.527 y 10 de 10, Castillo Carla, no falló ninguna, pero el dedo más certero y rápido de esta semana es González Itzel, que lleva el primer lugar con 9.135 puntos y 10 de 10 correcta. En cuarto tenemos a José Cruz y a Mejía en quinto. Recuerden que el primer lugar acumula un punto extra en la sesión de hoy en su participación, tiene 11 y se acumula. Castillo Carla tiene 10.5 y Vences Ana tiene 9.5. Además que recuerden que acumulan puntos para el giveaway de sistema hemático de estas, que al final del semestre entregará su regalo. ¿Va? Los antígenos del sistema AB0, esa es la pregunta más difícil, o sea que es la pregunta en la que más fallaron. Y recuerden que el antígeno es la molécula que es reconocida, ¿va? Entonces, siempre el antígeno va a ser la molécula, recuerden, antígeno para fines de nosotros y prácticamente casi también para inmuno, un antígeno es cualquier molécula, sea esta propia, extraña, es una molécula, ¿va? Una molécula. Ahora, un antígeno, el antígeno que sí forma el sistema B0, o sea que lo que hace que seas A o B es una molécula que está en la superficie de los eritrocitos. Esa molécula corresponde a un azúcar, ¿va? Vamos a ver, o ya vieron en el video, que cada tipo sanguíneo tiene un tipo de azúcar, ¿va? Entonces, para que recuerden que la molécula que es reconocida por los anticuerpos es un azúcar. Vamos ahora, una vez que ya terminamos esto, vamos a ver las dudas que tengan sobre fusión de hemoglobina y vitamina B12. Entonces voy a colocar aquí el Mentimeter. Recuerden que también les voy a colocar aquí en el link a través del chat del Zoom. Y pueden ingresar también a través del link que les acabo de colocar o pueden utilizar el código 98621554 y comenzar a colocar aquí sus dudas sobre este tema de funciones de hemoglobina y vitamina B12. Vamos a colocar después otro Mentimeter para poder revisar los temas de tipos sanguíneos, ¿va? Entonces no se preocupen, vamos a tener otro Mentimeter. En este momento es cuando el doctor y yo les pedimos, por favor, que aquellos que puedan encender su cámara la enciendan. Recuerden que no es obligatorio, pero aquellos que puedan encender su cámara nos ayudan para tratar de ver que los alumnos siguen ahí y que no les hablamos a un montón de cuadritos negros, ¿va? Muchísimas gracias a todos los que prenden su cámara y esperamos algunas dudas, ¿va? En lo que aparecen las dudas de este primer tema y después del segundo, les voy recordando que al inicio del semestre el doctor y yo les comentamos acerca de un proyecto de investigación que vamos a realizar. El día de hoy les voy a pasar a través de este chat y a través del Telegram un grupo de Facebook y una infografía acerca de este proyecto, donde lo primero que van a hacer es que entrar e integrarse a un grupo de Facebook donde van a tener los links para empezar con el trabajo, donde se les va a describir cómo se va a realizar. La primera etapa solamente son cuestionarios a través de Google Forms que van a realizar ustedes y posteriormente la gente que viva con ustedes, que sea parte de su familia, ¿va? O sea, aquellos que vivan con ustedes, que sean sus hermanos, sus tíos, sus primos, etcétera, sus papás, con ellos es con los que hay que realizar esos cuestionarios. El primer cuestionario ya está ahí en el link en el Facebook, pero también se los voy a pasar a través del canal de Telegram. Este proyecto es para poder estudiar cuál es la susceptibilidad genética de los mexicanos a una infección por COVID, ¿va? O sea, qué tan susceptibles son realmente los mexicanos a tener una infección por COVID severa. Entonces, más al ratito platicamos un poco más y los voy pasando a los links. Tenemos aquí ya 3 preguntas. Eh, si quiere, doctor Saucedo, empieza usted con qué pasa si la anemia meganoblástica no es tratada, que esa está interesante. Es algo muy interesante porque la anemia megaloblástica puede estar por mucho tiempo. Sin embargo, no es lo mismo la deficiencia de B7, alias ácido fólico, que la de B12. La anemia megaloblástica es secundario a que no hay un desdoblamiento adecuado. Recuerden que estas dos vitaminas ayudan para la transformación de algunas bases nitrogenadas para poder generar DNA y RNA, específicamente RNA.
Ahora, trae como consecuencia que entonces la célula no puede llevar a cabo un fenómeno mitótico, es decir, no puede hacer mitosis, pero sí puede crecer, 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 y por eso hacen células gigantescas en en la anemia megaloblástica. Puede haber anemia megaloblástica normocrómica, sí, es como que la presentación usual, y después puede acabarse el hierro, no haber hierro, y entonces ser una anemia megaloblástica hipocrómica. Es un fenómeno raro, pero sí existe. Después les voy a dar una clase de anemias donde vamos a ver de manera pues no tan profunda, pero mínimo para que sepan que existen muchos tipos de anemias. Y les voy a enseñar muy rápidamente a leer los escatogramas, que luego les voy a explicar qué es eso. Eh, ¿Qué pasa? El problema de la anemia megaloblástica, por ejemplo, por deficiencia de B12, es que aparte de que tiene un fenómeno hemolítico importante, también provoca daño neurológico grave a largo plazo. Hay daño en los nervios, en las vainas nerviosas, se dañan de maneras importantes. El paciente reporta que tiene hormigueo en los dedos, comienza a tener algunos mioclonos involuntarios y comienza a tener fenómenos de alucinaciones. Me tocó pacientes que como ya no sentían por la deficiencia de la B12, se mordían porque no sentían, se desesperaban no sentir dolor. Entonces, y hay alteraciones genéticas que provocan también demencias por deficiencia de B12. Entonces yo creo que de las dos, la más grave es la deficiencia de B12. Cuando hay deficiencia de ácido fólico, no es tan grave, pero por ejemplo son pacientes que tienen diarreas crónicas, son pacientes que los dos, los de deficiencia B12 y ácido fólico, cuando son deficiencias ya muy severas, el sistema inmunológico en general, pero en particular el fagocítico, comienza a disfuncionar. ¿Vale? Es algo ahí medio feito. Y se resuelve súper fácil porque una vez que tú ya detectas que el paciente tiene una deficiencia de B12 o ácido fólico, por la razón que tú quieras, la suplementación intramuscular resuelve el problema rapidísimo. Obviamente le queda el estigma celular durante mínimo de 3 a 6 meses. Espero haber podido resolver su pregunta. Muy bien, entonces hay varias preguntas sobre el anillo, sobre el efecto Bohr, efecto Handel y curva de disociación. ¿Va? Y después vamos con la de anemia hemolítica autoinmune, aunque el doctor en la siguiente sesión les va a dar una plática sobre qué es esto sobre anemias y también sobre qué es el estigma celular. ¿Va? Entonces voy primero sobre el efecto y después el doctor se va sobre las anemias autoinmunes y el estigma celular. Vamos a acá. Muy bien, esta no es, este es metabolismo del hierro. Ok. ¿Qué pasa con esto de la curva de sucesión y qué pasa con esto el efecto Bohr o efecto Handel, que son los efectos que ocurren con esta afinidad que tiene por el oxígeno? Recordemos que la hemoglobina lo que va a tratar de hacer es capturar oxígeno. Su chamba es capturar oxígeno, ¿va? Y pensemos que el eritrocito es como un bendito carrito de una montaña rusa, pensemos en los de Six Flags, ¿va? Entonces, el carrito se va a llenar dependiendo de cuánta gente haya en la fila, ¿no? O sea, si van un día a Six Flags, les diría la feria de Chapultepec, pero ya no existe, si van a Six Flags y van un día que está, por ejemplo, el Día del Niño, el 30 de abril, ¿qué tanta fila va a haber? Muchísima, ¿no? Hasta el gorro de gente en la fila. Ustedes si van un día del niño y van solitos o van con su amigo, amiga o su novio, lo que traigan esa semana, pues lo que va a hacer es que a veces si está un lugar libre, el monito de la entrada, a veces siéntense. Y ustedes no, pero vengo con, y ya cuando se dan cuenta ya están arriba de la montaña rusa. ¿Por qué? Porque hay una saturación tan grande de visitantes que no van a dejar que queden lugares libres, ¿verdad? Lo suben a fuerza. Entonces, aunque ustedes no quieran, lo suben. Ahora, ¿qué pasa en comparación a si van un día, un miércoles, entre semana y está medio nublado el día? ¿Va a haber mucha gente? No, ¿verdad? No. Casi no va a haber gente. Entonces va a haber dos o tres personas en la fila y ustedes se van a poder subir y escoger dónde vayan y el carrito va a ir casi vacío, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay tanta saturación de visitantes.
La hemoglobina es exactamente así. Si nosotros vamos a ver esta gráfica que es la curva de disociación, abajo tenemos la presión de oxígeno, o sea, qué tanto oxígeno hay. Y arriba es la saturación, qué tantos lugares del carrito están llenos. Hagamos de cuenta que el carrito del Superman tiene 100 lugares, ¿va? Si hay poquitos pacientes, van a ir poquitos, si hay poquitos visitantes, el carrito va a llevar unos pocos lugares vacíos. Por ejemplo, si aquí hay 20 milímetros de mercurio, pues va a estar más o menos cerca de los 25% de saturación, o sea que solo 25 de los 100 lugares se llenó, ¿va? Ahora, si hay mucha presión, o sea, hay muchísimos visitantes, entonces la hemoglobina va a estar casi saturada al 100%, o sea que casi todos los carritos, todos los asientos del carrito van a estar llenos, ¿va? Ahora, primer punto, la hemoglobina casi nunca va a estar saturada al 100%, ¿va? En el organismo. ¿Dónde va a estar más saturada? Cercana a los pulmones. Cercana a los pulmones, en donde va a tener mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque allí es donde está el oxígeno, ¿va? Cercana a los pulmones, la presión de oxígeno es más o menos de 95 milímetros de mercurio. O sea, hay mucha gente esperando en la fila. Y en ese momento, la curva, o sea, la hemoglobina está saturada cerca del 97%, o sea, que sobran 3 lugares vacíos, ¿va? Y eso es normal. O sea, no va a llenarse al 100%. Ahora, donde tiene menos presión de personas, donde hay menos individuos, es en el donde está el día mientras semana y sin tanta gente, es más o menos regresando en el retorno venoso, donde ya dejó el oxígeno en los tejidos. Ahí más o menos la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Y entonces, pues tiene menos presión, ¿va? Por lo tanto, menos lugares van a estar llenos. Solo el 75% de los lugares van a estar vacíos, ¿va? Solo el 25% van a estar llenos, ¿va? 25 van a estar vacíos. Esa es la curva, es decir, entre más presión, más saturación, entre más gente hay esperando en la fila, más va a estar lleno el carrito. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues me sirve porque yo puedo ver que la hemoglobina va a regresar o va a ir a través del sistema dejando oxígeno. En los pulmones, hagan de cuenta que el carrito está, parte de ahí donde se sube en el carrito en la montaña rusa, está la presión máxima, ¿no? O sea, en el pulmón. Y recuerden que estaba en saturación del 97%, ¿se acuerdan? ¿Va? Si hacemos cálculos, o sea, simplemente con el ejemplo, sale con 97 personas el carrito, se sube 97, da las vueltas. Cuando regresa ese carrito, ya no trae las 97 personas, trae solo 75. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó con esa gente? Se cayeron, ¿no? Se Se, ca- quedó. se cayeron en el camino, los dejaron botados en alguna parte. Entonces, lo que nos dice el sistema es, sale de los pulmones con 97%, regresa con 75%. ¿Qué hizo con eso? Lo tiró. ¿Dónde? En los tejidos. Entonces pueden saber cuánto dejó la hemoglobina en los tejidos basando en la saturación, por ejemplo, en el retorno venoso. Si ustedes ven cuánto hay ahí, saben cuánto salió. Y lo pueden calcular, ¿no? O sea, porque cada 100 gramos de mililitros de sangre tienen 15 gramos de hemoglobina, cada gramo de hemoglobina puede cargar 1,34 personas y cada 100 mililitros entonces contiene 20 mililitros de oxígeno. Va cuando está al 100%, pero no. O sea, cuando el carrito al 100% le caben 20 mililitros de oxígeno, ¿va? Pero no recuerden que no se satura al 100, que se satura al 70, al 97, ¿va? Entonces, el 97% de estos 100 mililitros son 14,4 mililitros. Cuando ustedes miden la saturación que está en el retorno venoso, que es del 75%, solo hay 14,4. Entonces, el carrito parte con 19,4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre de oxígeno. Y cuando regresa, ustedes lo miden en el retorno venoso, es de 14,4. ¿Cuánto oxígeno botó la hemoglobina al cuerpo, a los tejidos, después de regresar hasta el retorno venoso, chicos? Si partió con 19,4 y retorna con 14,4. 5 mililitros. 5 mililitros. O sea, si su sangre, cada 100 mililitros de sangre suyos, le aportan a los tejidos 5 mililitros de oxígeno. Cada 100 mililitros que pasa a través de todo el circuito. ¿Va? Ahora, ¿esto cambia? Sí. Por ejemplo, una persona que hace ejercicio, pero intenso, en el retorno venoso no hay 75% de saturación, hay 20%.
O sea, hace que el carrito parte con 19.4 mililitros y regresa, pero con casi nada, con 4.4. ¿Cuánto soltó en una persona haciendo ejercicio intensamente? 15. 15 mililitros. O sea, imagínense, aportó muchísimo oxígeno. ¿Va? Por eso les dijimos en la clase pasada que en realidad una persona que hace más ejercicio o mucho ejercicio se oxida más. Vean cuánto oxígeno llegan a sus tejidos, ¿va? Ahora, ¿cómo ocurre esto? La curva de saturación no siempre es igual, a veces cambia. ¿Por qué cambia? Cambia por estas cosas. La curva de saturación normal es esta de aquí que ven en el centro, ¿va? La que está completita, ¿sí la ven? La que no tiene hoyitos, la que es una línea continua. Esa curva depende de estos elementos, ¿va? Y normalmente ocurre cuando el pH es 7.4, que ya vimos que es el normal, ¿va? Si el pH incrementa, o sea, si la concentración de iones hidrógenos incrementa, se modifica, cambia la curva. Si la concentración de CO2, cambia la curva. La temperatura, cambia la curva. Y la concentración de 2,3 BPG, cambia la curva. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la sesión anterior que el 2,3 BPG disminuye la afinidad, ¿no? Por el oxígeno. Pues aquí es donde participa. Siempre hemos visto y siempre nos han dicho que nuestros eritrocitos capturan oxígeno en los pulmones y lo liberan en los tejidos, ¿no? Y les dice, ¿por qué? Pues porque en los tejidos, en el pulmón hay oxígeno y en los tejidos no, y lo liberan allá porque allá no hay. Y híjole, eso no es tan sencillo. La liberación del oxígeno es un fenómeno bien complejo y depende de estas características, ¿va? Ahora, cuando leen el libro les dicen que la curva de saturación se desplaza a la derecha y a la izquierda, y uno dice, ¿y eso qué es? Veamos, ¿qué significa que se desplaza a la derecha o a la izquierda? Esta es la línea, ¿va? En esta línea, si se dan cuenta, la curva a 7.4, a pH, vamos a ver nomás ahorita un factor, 7.4. pH 7.4, la curva normal está saturada a ser más del 70%, ¿no? 76, 77%, ¿sí o no? O sea que a esta concentración de, de oxígeno, el carrito de la hemoglobina debería llevar 77 lugares llenos, ¿va? Ahora, vean cuando hay pH 7.2, ¿hacia dónde se recorrió la curva? ¿Hacia dónde está? Esta curva de aquí. Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, está un poquitito hacia la derecha. Ahora, dice, pues sí, se recorrió un poquito a la derecha. ¿Y eso qué? Vean, a esa misma presión de oxígeno, la mismita, la saturación de la hemoglobina es de menos del 70%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. 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 Cuando el pH 7.2 es una ofensa que le hace el oxígeno a la hemoglobina, la hemoglobina dice, ya no me importas tanto, me caes gorda, ¿por qué? Me engañaste con fulana, pues, o fulano. Eso es justamente que incremente la concentración de iones hidrógeno, que el pH sea menor, es lo que le ofende. Y como le ofende, ya no quiere tanto la hemoglobina al oxígeno, ¿va? Se ofendió, ¿va? Ahora, entonces, cuando el pH se hace ácido, entonces es como si ustedes engañaran a su novio, novia o cosa. Lo ofendieron. Ya no los van a querer tanto. Esa es una consecuencia. Pierden la afinidad. Ahora, del otro lado, a la curva 7.6, a esa misma presión de oxígeno, la saturación de esta curva, que es 7.6, que se recorrió a la izquierda, o sea, al contrario, entonces es de cerca del 90%. ¿Qué pasó con la afinidad cuando se recorrió a la izquierda, muchachos? Aumentó. Aumentó y ahora tienen cerca del 90% de los lugares llenos. Entonces, cuando se recorre a la izquierda, cuando el pH es más básico, cuando el pH aumenta, entonces es como cuando ustedes le regalan chocolates a su novia, novio o coso, ¿va? ¿Por qué? Porque los va a querer más. Y no crean que eso es porque la sociedad nos influyó para que los chocolates sean una señal de amor. No, 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 no. ¿Por qué sirven los chocolates para dárselos a su novio, novio y cosa? Los chocolates generan la liberación de dopamina. Cuando ustedes consumen chocolates, hay liberación de dopamina. La dopamina es una molécula que se asocia con el placer. Entonces, cuando ustedes le regalan chocolates a su novio, novia, cosa, y ese los come y piensa, qué bonito que me los dio mi novio o mi novia, lo que sea, o mi free o el lunch o lo que quieran, se los come pensando en ustedes y libera dopamina. Entonces, hay un circuito
que hace que ustedes, cada vez que va a pensar en ustedes, va a liberar dopamina. Por eso son buenos los chocolates como regalo a su novio, novio o cosa. No crean que nada más es cosa social, ¿va? Entonces, cuando se recurre a la izquierda, es como darle chocolates a la hemoglobina, le da chocolates a la hemoglobina. La hemoglobina ama más al oxígeno, su afinidad aumenta. Para la derecha, cuando se recurre a la derecha, es como engañar a su novio o novia cosa, los va a querer menos, disminuye la afinidad, ¿va? Cuando se recorre a la derecha, se llama efecto Bohr. Cuando se recorre a la izquierda, se conoce como efecto Handel. Entonces, ¿para qué nos sirven estos efectos? ¿Para qué quiero? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es importante estudiar que los chocolates me van a recorrer a la izquierda y que el engañar me recorre a la derecha y que cuando se corre a la derecha, por lo tanto, tienen menos afinidad y me quieren menos y a la izquierda me quieren más? ¿Por qué? Porque esto explica por qué absorbemos oxígeno en el pulmón y liberamos en los tejidos. ¿Por qué? Cuando estamos cercano a los tejidos, el eritrocito lleva su hemoglobina y su oxígeno bien feliz. Cuando llegamos a los los tejidos como parte del metabolismo, como están viendo en bioquímica, generan ácidos. Ustedes ya vieron que se liberan un montón de iones hidrógenos en todos los metabolismos, glucosa, lípidos, todo genera ácidos. Sus células generan ácidos. Y entonces, cercano a los tejidos, ¿cómo será el pH? ¿Ácido o básico? Sí, ¿Ácido? ácido. Y hacia ácido, muy bien. ¿Y hacia dónde se recorre la curva cuando es ácido? Derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿va? Va. Entonces pensemos que somos todos somos lovers aquí. Entonces la derecha reprime y la izquierda libera. Entonces, que todos que creyéramos en la idea de AMLO, ¿va? Entonces, de lado, la derecha siempre va a reprimir, siempre va a castigar, siempre va a disminuir la afinidad. La izquierda va a aumentar, lo que va a hacer es aumentar la afinidad, ¿va? Van a tener más, según esto, ¿va? Ahora, entonces se recorre a la derecha en la curva cuando está cercana a los tejidos. ¿Qué va a pasar con la afinidad si se recorre hacia la derecha? Disminuye. Disminuye. Y al eritrocito no le va a importar tanto su oxígeno y lo va a liberar. Por eso lo libera, porque el pH se volvió ácido cercano a los tejidos. Ahora, en los pulmones, cercano a los pulmones, el pulmón, ¿qué libera o qué saca del cuerpo cuando exhalamos? ¿Qué libera ahí? CO2, ¿no? CO2, Dióxido de carbono. dióxido. Muy bien, dióxido de carbono. Y el dióxido es ácido. Si yo estoy liberando ácidos en los pulmones, ¿cómo creen que sea el pH ahí? Ácido. Básico. Básico. Y entonces, ¿hacia dónde se recorre la curva? Hacia A la izquierda. Muy bien. ¿Y qué pasa con la afinidad? Aumenta. Ah, no. Aumenta. Sí, Sí, aumenta. aumenta. Y entonces, ¿qué va a hacer en los pulmones? Pues captar oxígeno porque ahora ama más al oxígeno y entonces lo introduce en él. Por esa razón, absorbemos oxígeno en los pulmones y lo liberamos en los tejidos. Esto es lo importante del efecto, no que se aprendan los nombres, sino que por eso ocurre. Ahora, eso es solamente centrado en el pH, pero en realidad ocurre basado en estas tres cosas. Si hay más iones hidrógeno, entonces se desplaza a la derecha. Si hay más CO2, se desplaza a la derecha. Si hay más temperatura, se desplaza a la derecha. Si hay más concentración de 2 BPG, se desplaza a la derecha. Si hay lo contrario, o sea, si hay menos iones hidrógeno, si el pH es más básico, si hay menos CO2, si hay menor temperatura y si hay menor BPG, se desplaza hacia la izquierda. Y eso es todo. O sea, el fenómeno de absorción y liberación de oxígeno depende de estos dos fenómenos, Bohr y Handel. Y lo que hacen es o se desplaza a la derecha o se desplaza a la izquierda. A la derecha reprime, libera, no quiere tanto al oxígeno y entonces lo que va a hacer es liberarlo, baja la afinidad. A la izquierda aumenta la afinidad. Eso es todo, muchachos. Entonces no tienen que, o sea, con que entiendan esto, y eso explica el por qué absorbemos oxígeno en donde lo hacemos y lo liberamos donde lo hacemos, ¿verdad, chicos? Ahora, ah, anemia hemolítica autoinmune, doctor, y qué es un estigma celular y la diferencia entre anemia y una leucemia. Esas son todas suyas. Ok, ok. El primero. Ay, perdón. Discúlpenme. Eso de dormirse a las 3 no deja nada bueno. Lo primero es
¿Qué es una anemia hemolítica autoinmune? Bueno, anemias hemolíticas hay muchas, ¿ok? Las anemias hemolíticas están definidas por la disminución de la vida del eritrocito por debajo de los 120 días. El rango que debe vivir un eritrocito son de 90 a 120 días, es decir, de 3 a 4 meses. En hematología tomamos el rango intermedio como 90 días, o sea, menos de 90 días que vive un eritrocito, eso ya no es normal. ¿Qué puede disminuir la vida media en el eritrocito? Las causas de la disminución de la vida media en el eritrocito pueden ser causas agudas o secundarias, causas crónicas secundarias o primarias. Las primarias típicas son la esferocitosis familiar por deficiencia de la banda 3 o de la banda 4.1, eso es lo más común. Después de eso es la ovalocitosis, pero siempre y cuando la ovalocitosis tenga una cosa que se llama piroptosis, que es cuando se rompen y se les sale el dulce relleno al eritrocito. Y finalmente las talasemias. Todos los que les acabo de decir son de origen primario, es decir, el paciente nace con ellos, ¿vale? En la esferocitosis, los esferocitos son tan rígidos que se atoran en el vaso y se destruyen. Por eso usualmente en las anemias hemolíticas, cuando hay crisis hemolíticas en la esferocitosis, les hacen esplenectomía de urgencia. Ahora, después de las primarias, la causa de anemia hemolítica secundaria más común que existe son las autoinmunes, específicamente el lupus eritematoso sistémico. Es más, la primera causa de esferocitosis secundaria son el lupus eritematoso sistémico y el hematolupus, que es cuando se empiezan a pegar los anticuerpos en los eritrocitos, se llegan al vaso y se atoran ahí y son destruidos. Eso vamos a verlo muy someramente cuando les dé un poquito de anemias en general. Y otra causa puede ser por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y por ende deficiencia de glutatina. Entonces, cuando el paciente se expone a oxidantes, algunos medicamentos oxidantes como el trimethoprim con sulfamethoxazol, ¿sí? La nitazoxanida, la nitrofurantoína, el eritrocito se oxida, se vuelve rígido y es destruido en el vaso también. Se van a dar cuenta que muchas de estas anemias autoinmunes y no autoinmunes, donde terminan haciendo el fenómeno destructivo del eritrocito a nivel intraesplénico. Es raro que lo hagan intravascular, pero también se puede dar. De hecho, entonces, las causas de anemias hemolíticas son muchísimas. Y se define por la disminución de la vida media del eritrocito, independientemente de lo que lo cause. Y pueden ser autoinmunes, no autoinmunes, pueden ser mecánicas, ¿sí? Y pueden ser inmunomediadas, que eso también lo vamos a ver después. Es un tema muy amplio, las puras anemias hemolíticas. Ahora, aquí que hablan de anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune, les repito, lo más común es cuando está asociado con lupus. Sin embargo, no es la única enfermedad autoinmune que puede provocar fenómenos de anemia hemolítica, pero sí el más común. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el efecto? Bájale tantito, doctor. No tengo Bueno, micrófono apagado. no, ¿qué es? Dice, ¿qué es estigma celular? El estigma celular, déjenme les comparto algunas imágenes. Déjame Háganme, compartir.